Bueno, muy bien, estamos aquí en nuestro estudio con Fernando Bazán para poder charlar un poquito en el marco de Tiempo X con Aire Rural. Como siempre, uno de nuestros invitados, últimamente con bastante frecuencia lo tenemos, así que un gusto, gracias por estar, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, esperando a ver qué va a ser el tiempo y todo lo que se viene. Bueno, estábamos hablando antes de empezar con esta nota, Fernando, el tema de la incertidumbre sería la palabra, ¿no es cierto?, que está reinando dentro de lo que es el ámbito productivo, porque me decías recién distintas variables, así que te voy a dar la posibilidad también de que nos expliques un poquito todos de por qué decimos incertidumbre es la palabra que está reinando en estos momentos, ¿no?, en el sector. Sí, la incertidumbre se da por varios puntos. Con el que hablaste dice, chicharrita, recién vamos a saber después de agosto. Después de agosto, falta. Septiembre aproximadamente. El tema de la niña se va a terminar de definir entre agosto y septiembre. La cosecha norteamericana se termina de definir entre septiembre y octubre, con lo cual ahí recién vamos a tener el número de USDA final, que hasta ahora es una cosecha excelente, si no sucede nada raro en agosto y septiembre. Ahí ya tendríamos también ya el número definitivo. Y bueno, y después todo lo que pasa con el gobierno, que mes a mes tenemos noticias de que hay un cambio de tasa, que hay un cambio de condiciones. Entonces, todo, digamos, queda supeditado a lo que va a ser la primavera. Prácticamente, como se decía habitualmente, hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, que todas esas frases que traen recuerdos que son mejor olvidar pero no olvidar. Digo, estamos hablando sobre toda esta etapa que significa estar muy pero muy expectante. Los números son muy pero muy finitos, es lo que me estabas diciendo. También tiempo atrás me decías una definición que muchas veces los números y la rentabilidad se terminan de cerrar tranqueras afuera, es decir, con otro tipo de negocios, pero en este caso está muy pero muy complicado. ¿Cómo se resuelve esto? Que hay que tomar decisiones, lógicamente. Sí, desde el punto de vista financiero, el problema es que no te cierra la P por Q. Es decir, el precio que vos tenés hoy en día por la cantidad expectante que podés llegar a obtener teniendo en cuenta el año en línea, teniendo en cuenta que la estadística no te ayuda. Hace 3 años que nosotros no llenamos perfiles, con lo cual tenés más chances de no llenar que de llenar. Por lo tanto, a un precio internacional, por eso lo de la cosecha norteamericana, claro, que iría a la baja, hasta ahora todo te indica que no va a haber superprecios. Y a su vez un fenómeno que se viene dando en los últimos, si querés, desde después de la pandemia, esta parte, que es el mundo tiene inflación en dólares. Entonces, cuando vos medís una soja de, vamos a poner un número redondo, $330 en el 2021, era una cosa. Hoy es otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos inflación en dólares. Entonces, ese poder adquisitivo que vos tenías en dólares, hoy prácticamente se te está derrumbando. El ejemplo más fácil para que se entienda, o el que nos toca todos los días, es que vos antes con $1 comprabas 1 litro de gasoil. Con el último aumento te queda prácticamente $1.40 el litro de gasoil. A partir de ahí se nos modifica toda la tabla de costos, solamente con un insumo que es el gasoil. Te falta fertilizante, te faltan los herbicidas y te falta todo lo demás. Claro, es decir que hay que hacer muy bien los números. Estamos pensando, porque muchas veces hablamos también sobre el tema del maíz. ¿Qué está pasando con este cultivo? Es la gran incógnita también, como te mencionaba anteriormente. Sí. Teniendo en cuenta que el maíz representa el 60% del ingreso promedio de un productor, que vos no sepas qué vas a hacer con ese 60% de tu ingreso anual es un gran problema. La mayoría estábamos pensando en pasarnos a sorgo, eventualmente para hacer la rotación de gramíneas. El tema es que, asumiendo que se pueda sembrar en tiempo y en forma por la chicharrita, que nos deje, que sigan las heladas, que lleguemos bien, genial. Si tenemos en cuenta los rendimientos de los últimos 3 a 4 años en la zona, prácticamente cambiarías el dinero. Prácticamente. Entonces, esa situación donde el número tampoco te cierra sobre la mayor cantidad de tus ingresos, es lo que te hace hoy cuestionarte sobre cuál va a ser la decisión agronómica, pero también la decisión financiera, porque claro, esto tiene que continuar. Ahora, ¿cuál es el cultivo mejor posicionado hoy en día? El maní, sin lugar a dudas. El maní es el mejor posicionado, sin lugar a dudas, ¿me decís? Con sí, el sin lugar a dudas. Sí, hoy en día un alquiler de un campo que
lo cierres en $1000, te quedan, son 30 quintales de soja de rentabilidad, cuando si yo hiciese soja me quedan, en el mejor de los casos, con un rinde de 30 quintales me quedan de 5 a 6. Entonces logro 25 extras. El punto es que no puedo hacer maní por los próximos 4 a 5 años. Claro. Con lo cual haría maní en el primer año de Milei y no hago más hasta que Milei se vaya al final de su mandato o renueve eventualmente el gobierno. Es toda una apuesta. Claro, ese es el tema de lo del maní, que implica después otro trabajo, otra labor, otro tipo de aspectos a tener en cuenta, y la espera, porque los otros son unas rotaciones más leves, ¿no? Exacto. Se resuelven más fácil desde el punto de vista de lo productivo. Sí, a su vez, ya sabes que si haces maní este año, al año siguiente el cultivo que lo suceda va a penalizar el rendimiento. El punto es, este año, ¿cómo lo pasamos? Porque, como te dije anteriormente, con un frente climatológicamente hablando complicado. Es decir, ahora ya estamos en el momento de tomar decisiones, me decís, de ver qué se hace. Sí y no. ¿Tenés que tomar decisiones? Sí, porque ya empezamos a hacer los barbechos de invierno. La idea, lo que estamos viendo la mayoría, es que vamos a dejar los lotes abiertos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar herbicidas específicamente para soja o específicamente para maíz, sino que vamos a hacer genéricos, para que si tenemos que salir a maní, podamos salir. Si podemos sembrar maíz, bienvenido, y si no, haremos soja. Claro, es decir, no se sabe nada. Palabras más, palabras menos. O sea que realmente hay que ver un montón de factores y que para colmo van cambiando de manera constante. Pregunto, en materia climática, que vos sabés mucho de este tema, digo porque a veces también te viene una helada cuando no corresponde, o te viene un calor inesperado, es decir, que son todas cosas que a veces uno se queja en el ámbito doméstico, es decir, puedo tender la ropa, no puedo tender la ropa, pero en el campo te puede cambiar todo un esquema y un sistema de ganancia o de pérdida generar, de llevarte los números para cualquier lado. Sí, por eso te mencionaba anteriormente, sí. Nosotros estadísticamente vemos que hace 3, casi 4 años que no llenamos perfiles, teniendo en cuenta que en la zona el promedio son de 650 a 750 milímetros. El año pasado, pues, esta campaña que nosotros ya la cosechamos, desde que sembramos hasta que llegamos a madurez de grano, lo hicimos con 350. Es decir, me faltaron 300 milímetros más, que no los tengo. Claro. Que no los tiene la zona, mejor dicho. Bueno, eso te empieza a repercutir que a su vez vos ya venís en déficit los últimos 3. Con lo cual, tenés que pensar muy bien lo que vas a hacer. Y vamos a tener niña, hacia eso vamos, teóricamente, porque también este niño no sé cómo se lo califica, ¿no? Porque viste que se le había hecho como una gran promoción al niño, después de las 3 niñas consecutivas. Fue un niño santiagueño, no se terminó de despertar, durmió todo el año. Con todo respeto. Sí. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que hay un 70% de probabilidades de año niña. ¿Sí? Que eso puede ser de una niña a una niña moderada, es decir, no sería la niña severa que vimos en la 22-23. Claro. Pero es niña, no deja de ser niña, o sea, no vamos a tener los regímenes de lluvias habituales, vamos a estar de lo normal para abajo. Si teniendo en cuenta que este año fue niño y no llovió lo que debía llover normalmente, tengo más chances estadísticamente hablando de que me llueva menos a de que me llueva más. ¿Qué diferencia hay entre los campos, obviamente, que debe haber diferencia, que tienen sistemas de riego de aquellos que no tienen sistema de riego? Porque más allá de que se ven determinados beneficios, los productores, los ingenieros, los que saben de los suelos y de las condiciones ambientales siempre dicen, no es lo mismo, es como cuando vos regás, digo así porque también nosotros tenemos una audiencia muy heterogénea, Fernando, digo, a veces en el jardín vos estás regando cuando hace, por ejemplo, en el verano un gran calor, la planta en el horario que corresponde y la plantita como que va ahí sobreviviendo. Ahora, cuando te viene la lluvia que uno dice cae del cielo, en ese caso, viste, la planta es como que florece, es como que estuviera contenta, no sé, como que sale airosa, cambia, no es lo mismo. Y entonces... pero ¿cómo estamos con el sistema de riego también? Te respondo de atrás para adelante. Dale. Lo que vos mencionabas del agua de lluvia, el año pasado en Iowa fuimos a la planta de Precision Planting, donde ellos están trabajando ese tema.
donde lo que lograron fue fabricar agua de lluvia. Les pasó lo mismo que te pasaba a vos, tenían un ensayo, ese ensayo se les empezó a secar de maíz, llamaron a los bomberos regaron literalmente con la cisterna el ensayo, pero vieron que no recuperaba de la misma manera por la cantidad de agua que le habían tirado. Claro. Al poco tiempo llovió, y llovió mucho menos de lo que ellos habían tirado con los bomberos, pero vieron que fue mucho más rápida la respuesta. Entonces lo que empezaron a analizar era el agua de lluvia, y descubrieron que cuando uno escucha los truenos, esa descarga eléctrica hacía que el agua de lluvia se cargase con energía estática, con electricidad estática. Esa electricidad estática producía nitrógeno. No está el estudio todavía terminado, pero ellos estiman que pueden llegar a reemplazar hasta 40 kilos de nitrógeno con esa agua de lluvia artificial cargada con energía estática. Eso es lo que están viendo en Estados Unidos. El tema es que si todo esto después se pudiese aplicar, todo es plata, Fernando, ¿no? Ese es el tema. Esa es la segunda parte de la respuesta. Cuando vos medís, como te dije anteriormente, un litro de gasol cuesta $1.50, el milímetro de riego, el riego por pivot, que es el que tenemos mayoritariamente acá, que son los que se van trasladando por los lotes, no el que está enterrado, 1 milímetro te cuesta $1. Con lo cual, cuando yo lo tiro al costo final del cultivo, me va a rendir más, pero también estoy invirtiendo mucho más. Entonces, si este año, por ejemplo, como sucedió en muchos lados, yo regaba, pero me afectaba la chicharrita, no me importaba el tema tanto de la sequía, sino que me iba a importar la chicharrita. Eso sí, hasta ahora el ponderado de la provincia de Córdoba habla de un 20 o un 30% de pérdidas. Entonces yo hubiese puesto más dinero para obtener prácticamente lo mismo o menos por el efecto de la chicharrita. El campo es un gran ecosistema, entonces que vos tengas conectado una variable que es la del agua, no implica que te va a ir bien en todas las demás. Claro, sí. Además de lo que cuesta. Claro, además de lo que cuesta, porque no todo el mundo puede tener sistema de riego. Siempre dicen que es costoso tenerlo. Para ponerlo en contexto, hoy en día un equipo de riego por goteo, que es lo último que viene en tecnología en cuanto a eficiencia de uso, porque son todas cañerías subterráneas que van prácticamente enterradas a 30 centímetros, con lo cual prácticamente le estoy dando de comer a la planta en la boca, en la raíz. Eso te cuesta entre $4.000 a $5.000. Cuando yo veo que una hectárea cuesta $10.000, estoy comprando prácticamente la mitad de una hectárea con ese sistema de riego. Claro. Es muy caro todavía. Sí, por eso siempre hablan que si bien existen, si bien tiene esos beneficios, el problema es que para que se dé la transacción siempre enseñaban en economía querer, pero también poder comprar. Exacto. Entonces ahí está el problemita, el pequeño detalle. El pequeño detalle. Has estado haciendo todo un recorrido también por Agroactiva. Contanos un poquito cómo ha sido tu agenda de trabajo por estos días que fueron muy intensos viajando, y también eso permite ir intercambiando conocimientos, como decimos, actualizándonos de todo lo que ocurre en materia productiva, de todas estas cosas que estamos hablando acá, en materia de negocios, en materia política, económica, ¿no? Sí, en el tema de Agroactiva tuve la oportunidad de colaborar con el equipo de la vicepresidente de Victoria Villarroel, que me pidieron que los asistiera un poco en lo que era la parte técnica. Ahí me llevó una grata sorpresa, más allá de la bandería política, que están dispuestos a escuchar lo que dice el campo. Están dispuestos a sentarse a dialogar. Qué cosa importante, ¿no? Voy a interrumpir un ratito porque uno dice, no es que todo el mundo es convocado para trabajar en el equipo de la vicepresidente. Entonces, realmente una cosa que para felicitarte, Fernando, porque es una cosa muy importante, ¿no? Muy valiosa. Trabajar dentro del equipo de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, poniéndole voz a lo que es la voz del campo, a lo que son las necesidades del campo, o las opiniones, o la postura del campo. Sí, ahí me queda grande la representación. La idea fue contar un poco, primero lo que se veía, o sea, desde cosechadoras, sembradoras, los sistemas, explicar a dónde estábamos. Hay mucho desconocimiento en Buenos Aires de lo que se hace en el interior del interior, muchísimo desconocimiento. Y después la otra, como te dije anteriormente, esa falta de conocimiento hace que te escuchen, hace que te pregunten de qué va cada cosa.
no les entraba en la cabeza, por ejemplo, a la gente del equipo, cómo los productores podíamos invertir todo lo que invertíamos año tras año sin la certeza de cómo nos iba a ir. O sea, ustedes están algo locos. básico, sí. Bueno, o algo natural. Que para nosotros ya es natural, o sea, tenemos asumido el riesgo y estamos dispuestos a tomarlos como productores. Bueno, ellos no les entraba en la cabeza cómo invertíamos lo que invertíamos sin saber cómo nos iba a ir. Cuando no fijábamos el precio, porque nosotros nos fijamos el precio del grano, cuando las condiciones climáticas, vos tenés la macro de la climática, niño, más o menos, pero nada más. No sabes si te va a agarrar una helada temprana, si te va a caer piedra, si no te va a llover o te va a llover fuera de las fechas que a vos te sirven. Bueno, eso no les entraba en la cabeza. Y después tuve la oportunidad, eso fue el viernes, a la semana siguiente, de estar en el Ministerio de Bioagricultura, no recuerdo bien todo el nombre, donde la idea fue charlar sobre la ley de semillas. La ley de semillas es todo un tema en Argentina porque la ley es vieja, tenemos genética vieja y la idea es que venga la genética nueva, pero los semilleros no quieren aportar esa genética hasta que no se pague el canon. Nosotros lo que discutimos no es no pagar el canon, sino pagar un canon adecuado a lo que corresponde. Para ponerlo en contexto, hoy en día los semilleros están con un modelo de negocios que se llama Sembra Evolución. Es decir, que no voy a entrar en grandes detalles, pero ese modelo te cuesta, a cada productor le cuesta $9. Nosotros vimos en Estados Unidos el modelo del productor multiplicador, que es lo que hacemos nosotros habitualmente, donde ese modelo te cuesta $3. Como dijimos anteriormente, si venimos con un escenario tan fino en cuanto a costos, que vos de 9 lo bajes a 3, aunque sea un ítem, es mucho. Claro, acá cuando nos ponemos a hablar sobre lo que es la genética, sobre lo que es la tecnología, sobre lo que es el conocimiento, el estudio que hay que hacer para poder lograr después esos resultados, en momentos donde cada vez necesitamos, como hablábamos recién antes de empezar, más volumen para tener rentabilidad, porque si no hay volumen, prácticamente para atrás en cuanto al tema de los números. Pero claro, es decir, y por otro lado hay una realidad que muchas veces he escuchado a algunos productores. Yo compro la semilla, una vez que la pagué, la semilla es mía. Por otro lado, tenés el que produce la tecnología, dice sí, pero te sigue dando determinada producción, porque ahí está el conocimiento y hay que seguir pagando. Esto no es con todo tipo de semillas, sino con algunas. Sí, el problema principal de la ley de semillas radica en las autógamas. Yo digo así para que lo entienda cualquier persona que a lo mejor no pertenece al sector del campo, el sector rural, el sector productivo. A grandes rasgos, vos tenés dos grandes grupos de semillas. Los que son híbridos, el híbrido no existe en la naturaleza. Entonces, vos tenés los maíces, que ahora se puso de moda, que te dicen tiene un padre tropical o tiene sangre tropical por templado. Son dos maíces que no se conocen, que cruzan la flor de esos maíces, la flor con el polen, y hacen un híbrido. Ese híbrido no existe. Si yo ese híbrido lo quiero sembrar, nada que ver a lo que era la semilla original, porque es solamente esa semilla que va a dar una sola vez y no va a dar más. Ese es el caso del maíz, ahí no hay problemas. El problema son con las autógamas. ¿Cuáles son las autógamas? Las que se pueden reproducir a partir de eventos que ya tiene incorporado, modificados genéticamente dentro de su ADN. Entonces, soja es la número 1, pero también está trigo y también está maní. El que tiene el mayor problema es la soja. La soja es la más problemática, sí, donde está el mayor conflicto. Porque es la que más se siembra. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos? Que en Estados Unidos sembraban soja que tenía 9 eventos. Cada evento es una modificación genética que se le hace a la semilla para hacerla cada vez mejor. Cada vez que pueda rendir más. Para ponerlo en contexto, Argentina tiene con toda la furia 3 eventos. 3 eventos, sí. Y nos tenemos que sentar a ver y discutir y me vas a decir esto no es evento, esto es una adaptación. Bueno, 3 en el mejor de los casos. Estados Unidos tiene 9, Brasil tiene 6. Entonces, cuando vos ves los rendimientos de Estados Unidos y los rendimientos de Brasil, te replanteas si sos un país sojero. No somos sojeros, ni cerca. Vos siempre decís lo mismo, volvé.
en las notas siempre hablamos sobre este tema y tenés esa afirmación. Y digo, saliendo un poquito de este tema, queda para pronunciarlo un poquito más y profundizar un poquito más posteriormente en otro momento. Siempre nos queda algo, Fernando. Digo, ¿cómo ves el tema? En algún momento vos hablabas de cómo trabajar los productores que a lo mejor tienen campos que están pegados, que uno dice están pegados, es decir, campos vecinos. ¿Cómo trabajamos en ese aspecto a la hora de producir? Que a veces decís, mira, como si uno se pone de acuerdo puede lograr mejores cosas. El otro día le hacía una nota a Uber Fasi y me decía de que hoy está muy vigente el tema de la concentración de la tierra. Otro gran problema, ¿no? Y se va pasando de generación en generación. Los abuelos le han dejado a los hijos a los nietos, bueno, y así va pasando, que cada vez son pequeñas porciones que, más en una sociedad donde la gente va estudiando y decide a lo mejor seguir otras profesiones y no estar en el campo. ¿Qué pasa con la tierra, no? ¿Quién se hace cargo de la tierra? Que a veces hay que venderla, los que les pueden comprar son los que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Eso lo están viendo ustedes también, Fernando? Sí, lo estamos viendo y te doy vuelta a la taba. Me das vuelta a la taba. Te propongo otro análisis. Hoy lo que vemos como fenómeno es que la mayor parte de la tierra que está produciendo no es del productor. ¿Se entiende el contrasentido? Sí. Genial. Pero te tiro un dato peor. Si nos tomamos un rendimiento promedio de 30 quintales, que es un rendimiento promedio para la Argentina, ¿sí? Y yo te digo que tenemos de 12 a 15 quintales de alquiler. Te estoy diciendo que prácticamente un tercio de la soja no es del productor. Si sumamos 33% de retenciones sobre los 30 quintales, te estoy diciendo que un tercio de ese rendimiento es del gobierno. Al productor le queda menos de un tercio. Con ese tercio tiene que volver a invertir, vivir y a su vez mejorar la tierra, con el tema de fertilizantes y todo lo demás. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el principal actor que tiene que estar involucrado en la toma de decisiones, que tiene que estar involucrado en la producción, es al último que se le pregunta. Entonces, los dueños de los campos, que no tengo nada contra la propiedad privada, al contrario, digo, hoy te están marcando la agenda. ¿Por qué? Porque, como corresponde, quieren tener una máxima rentabilidad de su capital, que es un campo. Pero por ahí no terminan de comprender, o no se termina de comprender, que estamos matando a la gallina de los huevos de oro, que es el productor. Sin productores no hay producción. Entonces, yo puedo tener un campo, pero si no tengo una persona que esté dispuesto a asumir el riesgo, como dijimos anteriormente, de sembrarlo, con todo lo que ello implica, el gobierno pierde su tercio de retenciones, pero también los dueños de los campos pierden sus ingresos. Y sí, claro. Lo que sí pensaba que por ahí uno se da cuenta de que hay desconocimiento de cómo se trabaja y de los riesgos que ocurren en el campo. Ahora, volviendo al tema del gobierno, sin embargo, siempre se tiene muy en cuenta a la hora de decir este es el sector que más divisas genera a nivel nacional. Es una contradicción, ¿no? Porque sería donde más se debería prestarse atención y tratar de conocer cómo funciona todo el sistema de trabajo. Hay un dato de lo que vos acabas de mencionar, dos datos en realidad. El primer dato es, si medimos hoy la pampa húmeda en todas sus regiones, ya sea la región bonaerense, la región cordobesa, la región santafesina, vemos que hay un patrón común, que falta fósforo. El fósforo es uno de los principales nutrientes que tiene el suelo. El nitrógeno yo se lo puedo dar, pero el fósforo es más complicado. También se lo puedo dar, pero es más complicado. Entonces, ¿qué vemos? Que hoy los productores, por ejemplo, a la hora de analizar los fertilizantes, el fósforo lo dejo para el último porque es el más caro. Pero lo tengo que dejar para el último porque el dueño del campo, con lo que me está cobrando de alquiler, no me deja margen para refertilizarle su propio campo, para mejorarle su propio campo. A su vez, el gobierno no entiende que si nos mejorara el ratio de los impuestos de fósforo, automáticamente mejoraría la producción. Teniendo en cuenta que el campo, de cada 10 dólares que entran a la Argentina, 7 los produce el campo. De cada 6 dólares que consume la industria que no exporta o exporta muy poco, vienen del campo. Claro. Es prácticamente una transferencia de recursos del campo hacia la industria. ¿Qué es lo primero que te dicen? El campo no da mano de obra.
La proporción de mano de obra que da el campo respecto de lo que da una industria manufacturera, estoy pensando en una automotriz, estoy pensando en una empresa de construcción, nada que ver con el campo, sí, seguro. Pero el tema es que de cada $10 nosotros ponemos 7. Y de cada 6 que usa la industria para importar, los ponemos 6, los ponemos nosotros. Claro, ahí está cómo impacta de forma directa, podemos decir. Fernando, realmente es un gusto tenerte acá con nosotros, poder charlar sobre distintos temas que hacen a la actualidad del sector agropecuario. Yo lo que veo que muchas veces uno va dando vueltas sobre los mismos temas, pero las respuestas son siempre disímiles porque cada momento y hasta que no se ha cosechado no se puede saber a ciencia cierta qué resultado es. Es como que acá, como decía la abuela, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, no se puede contar los patitos antes de que nazcan, o no, es más o menos así. Totalmente. Hay una cosa, ya, si me permitís esto para cerrar, uno por ahí siente que hace catarsis, ¿sí? No es la idea juntarnos a llorar, no es la idea hacer catarsis. La idea es transmitir que el productor va a hacer lo que sabe hacer, que es producir. ¿Vamos a sembrar el año que viene? Sí, se va a sembrar. ¿Qué se va a sembrar? No lo sé. ¿Cuándo se va a sembrar? Tampoco lo sé. ¿Cómo lo vamos a sembrar? Menos. Pero que se va a sembrar, se va a sembrar. Me tocó participar de un foro que organizó Clarín con TN Agro y al momento del cierre todos hablaban de el grado de pasión que tiene el productor. Yo digo, no somos apasionados, somos porfiados. Porque si ya a vos te dicen, va a haber seca, siempre igual. Va a llover, siempre igual. Baja el precio, siempre igual. Va a subir, siempre igual. Sos porfiado, no sos apasionado. Claro. Creo que este es un poco el mensaje que debe quedar en la gente. ¿El productor va a seguir produciendo? Sí. ¿Y va a seguir ayudando al país? Sí. El tema es, no hablo de este gobierno puntualmente, sino en general, que lo ayuden al productor a ayudar a los gobiernos. Ese es el gran debate que tenemos hoy en día. Claro, ese es el gran debate, el gran tema. Bueno, Fernando, un placer, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Buena estrella, muy bien, estuvimos transmitiendo en vivo desde mi cuenta personal Silvina Ticera de Peret. Después también todo esto va a estar reflejado en nuestro canal de YouTube, licenciada Silvina Ticera Tiempo X. Buena estrella, Fernando, gracias de nuevo.